El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Permítanme pues, hijos, en este día darle gracias muy especialmente a Dios por permitirme celebrar la Santa Eucaristía por estos 4 años de ministerio, porque me regala la gracia de madrugar a estar con ustedes, el pueblo santo de Dios, poder expresar mi sentimiento de agradecimiento al Señor, muy especialmente a la Santísima Virgen María y a San José, al Santo Cura de Ars por mi primer parroquia, a Monseñor Darío por haberme compartido su ministerio, a Monseñor Luis Fernando por acogerme, por acompañarme, por regalarme su bendición, a mi familia, queridos hermanos, que siempre me han estado acompañando, a mi hermano sacerdote Carlos Andrés González Galvis, que el Señor lo siga bendiciendo también y haga próspero su ministerio. A todos mis amigos, queridos fieles, conocidos, a todos los benefactores que me ayudaron en mi proceso para la formación en el seminario, a todos aquellos seres queridos que el Señor puso en mi caminar y que material, física y espiritualmente me apoyaron, me acompañaron, creyeron en mí, creyeron en este llamado que el Señor me hacía. Agradezco muy especialmente a todos y cada uno de ellos y de ustedes que oran, han orado y seguirán orando por este ministerio y por este sacerdote. Dios les pague a ustedes y a la Iglesia por regalarme la bendición de Dios de poder ser sacerdote. Recibo mi ordenación sacerdotal en una fiesta como hoy, en la Cátedra de San Pedro. Fue algo supremamente bonito y especial, hijos.
Cátedra de San Pedro, ordenación sacerdotal, Catedral San Pedro Apóstol, 20 días antes de comenzar la pandemia. 20 días antes de comenzar la pandemia. Y estaba feliz, hijos, estaba en las mieles del ministerio, digámoslo así, recién casado con mi esposa, la iglesia, hijos, y me quitan y me cortan ese gozo de disfrutar la celebración eucarística por la pandemia. Me tocó cerrar la Catedral San Pedro. Me tocó cerrarla para el día de la pandemia. Eso fue muy duro. Yo comenzando mi ministerio, feliz, yo celebraba en la catedral, iba y celebraba en la ermita y apoyado y acompañado con el padre Winston Mosquera, pues realizábamos esa labor bonita e interesante allí. Cuando llega la situación de la pandemia, me tocó cerrar la catedral. Recuerdo muy especialmente la situación incómoda con los fieles que estaban adorando el Santísimo, el llanto de muchos de ellos, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué tienen que cerrar? ¿Por qué van a cerrar? Y no sabíamos cuándo se volvería a abrir. Toda esa situación, o sea, un momento de alegría 20 días atrás, un momento de tristeza para mí, 20 días después, tener que cerrar la catedral y pues sin poder celebrar con los fieles, que es el gusto, el deseo, la alegría y el sentido de una celebración eucarística. Pero hijos, ya tenía el ministerio. Entonces, al igual que a todos ustedes, a mí también me tocó encerrarme. Sin embargo, tenía que cumplir con unos compromisos en la curia y teníamos la posibilidad los sacerdotes de podernos movilizar. Entonces, hijos, yo todos los días celebraba con mi viejita en el apartamento de ella que quedaba por ahí por Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Allí seguí celebrando mi ministerio, seguí llevándolo a cabo y celebrábamos en la curia, que era la celebración eucarística que transmitíamos por las redes sociales de la arquidiócesis. Bueno, hijos, fue un momento maravilloso. A esta hora, hace 4 años, yo estaba hinchado de gozo, de alegría, de felicidad. Yo siento que eso no se me ha quitado, que ha pasado de la emocionalidad a la razón y que la razón me dice que es lo más grande y lo más especial que un ser humano, hombre o mujer, pueden recibir en esta vida. Que un ser humano, queridos hermanos, pueda recibir la gracia de ser sacerdote es lo más especial. Para las mujeres ser religiosas, yo creo que es lo más espectacular que puede haber. Y poder mantenerse fiel, mantenerse alegre, mantenerse feliz en el ministerio, gozarse el ministerio, vivirlo con amor y compasión en el corazón, yo creo que es lo que hace la diferencia entre un hermano sacerdote y otro, y que todos debíamos de vivirlo como tal. O sea, ya llegué al sacerdocio y listo. No, de ahí en adelante es que hay que continuar trabajando y hay que continuar acompañando las comunidades, llenándose uno de alegría, de felicidad, de acompañamiento a las comunidades, de dejarse uno acompañar por ustedes. La comunidad lo sigue formando a uno, los fieles siguen siendo la retroalimentación todos los días, la manifestación hermosa del Señor después de su palabra y después de su cuerpo y su sangre. Los fieles le dan a uno el gusto, esa gracia especial de poder continuar siempre con el ministerio vivo. Pues queridos hermanos,
Fue un momento maravilloso, esa catedral repleta de sacerdotes, de fieles, maravilloso, uno saber que ahí está la familia. Yo no sé, hijos, yo me imagino que para las mujeres que se han casado, ese es un momento supremamente hermoso. Para las mujeres que han tenido un hijo, que han sido madres, eso es una cosa, debe ser una cosa supremamente fantástica. Eso no tiene cómo equipararse absolutamente a nada, eso es sin igual, eso no tiene algo semejante. Es una situación maravillosa. Entonces, hijos, quiero compartirles que hasta este momento yo no he sentido crisis en mi ministerio, no he sentido tristezas en mi ministerio, por mis comportamientos obviamente, porque quisiera darle más al Señor y no puedo, porque en las fragilidades, debilidades, infidelidades del ser humano, he deseado responderle mejor cada día al Señor y no he sido capaz, me ha quedado faltando, pero espero seguir luchando porque un día sea el sacerdote que Dios siempre ha querido en su corazón. Hoy es un día muy especial para la iglesia, con mayor razón para mí, pero como iglesia celebramos una fiesta supremamente linda, hermosa, queridos hermanos, la Cátedra de San Pedro. Yo les he explicado que la cátedra es esta silla donde se sienta el que preside la celebración eucarística. En realidad, ahí no nos debíamos de sentar ni nosotros, los sacerdotes, sino los sucesores de los apóstoles, los obispos. Por eso esa silla se llama cátedra. Pero cátedra también es la formación que emiten o que comparten los obispos con el pueblo santo de Dios. Hijos, esa cátedra que es la silla y la formación que los obispos, los sucesores de los apóstoles nos comparten son la cátedra. Es la formación para la iglesia. Ellos están llamados a formar la iglesia y a cuidar el depósito de la fe. Por eso, ellos son los únicos que pueden predicar desde ahí. Pues si mañana o pasado mañana estoy enfermo, hijos, pues predico desde ahí. Creo que lo hice en algún momento cuando tuve por ahí el tobillo malo. No hay problema, pero en realidad es la tradición la que nos dice que es para el señor obispo. Y la sede del señor obispo está en una parroquia principal en la diócesis o en la arquidiócesis. En este caso está en la Catedral San Pedro y por eso el nombre, cátedra y catedral, donde se da la enseñanza del obispo. La parroquia de Monseñor Luis Fernando es la catedral. Allá es donde él oficia y por eso allá celebra todos los domingos a las 12 del día. Y el que quiera ir a escuchar la cátedra va a la celebración eucarística con el obispo y allí recibe esa cátedra, esa enseñanza preciosa. Entonces, hijos, hoy es la fiesta de la iglesia, de la Cátedra de San Pedro, o sea, que todas las parroquias y las catedrales en el mundo están en sumisión y en obediencia a la Cátedra de Roma, o sea, a la sede del Santo Padre, que es la cabeza de la iglesia, que muy especialmente hoy los textos bíblicos nos recuerdan que el primero que se sentó allí, que el primero que emitió la formación, la fe, cuidó el depósito de la fe, fue
el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él lanza una expresión supremamente hermosa y contundente. La mejor, la primera, la mejor y la más especial de las formaciones para nosotros. Los textos bíblicos nos hablan hoy de esta fiesta total. La lectura del día es de la primera carta, de la carta del apóstol San Pedro, queridos hermanos, muy especialmente, y nos habla de los presbíteros. Pedro fue obispo. Para el tiempo del Señor Jesucristo, la palabra presbítero y obispo todavía no estaban totalmente configuradas. Entonces era común y normal que de pronto alguien se refiriera como presbítero a un obispo y como obispo a un presbítero. Pero no había problema, porque se entendía especialmente cuando se explicaba a qué labor de esa persona se hacía referencia. Entonces ahí ya uno decía, es el obispo, y no hay problema. San Pedro fue el primer obispo, y por eso él acá dice: queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos. No, él es el obispo, y por eso ahí hay que entenderlo perfectamente bien. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Hijos, son unos textos muy hermosos donde nos están hablando, tanto en la lectura de esta primera carta del apóstol San Pedro, como en el Evangelio, de las características hermosas que debe tener un sacerdote y luego un obispo, si la iglesia lo llama a que sirva con más compromiso, que pueda servir a una instancia más alta. Ser sacerdote es la base. El Santo Padre es sacerdote, los obispos son sacerdotes, los cardenales son sacerdotes, todos como nosotros. Que la iglesia nos llame a un servicio más, no hay problema. Mañana o pasado mañana algún sacerdote es llamado a un servicio mayor de ser obispo, pues simplemente que lo asuma con responsabilidad. Después de ser obispo, el Santo Padre lo llama a que dé un paso más para ser cardenal, no hay problema, será un servicio más. Cada uno de estos cargos de dignidades, hijos, lo único que trae es más compromiso y más entrega del sacerdote por la comunidad. Y si un día Dios quiere elegir un cardenal como Santo Padre, entonces, hijos, toda la responsabilidad de la iglesia recaerá sobre ese sacerdote, que será obispo, cardenal y luego el Santo Padre. Y es lo que nos sucede en estos momentos con el Papa Francisco. Por eso, hijos, después de leer estos textos bíblicos tan hermosos, lo único que nosotros tenemos que hacer es orar por la comunión de la iglesia, o sea, porque toda la iglesia sea obediente al Santo Padre. Es una institución jerárquica y nosotros acá en la Arquidiócesis de Cali le debemos la obediencia total al señor arzobispo, y lo que él nos diga, eso debemos de hacer. Por él al Santo Padre. Y así se va configurando toda la obediencia que la iglesia debe tener a Cristo Jesús. El Santo Padre es el vicario de Cristo, o sea, su servidor acá en esta tierra. Hijos, o sea, lo importante es ser buen sacerdote, ser un santo sacerdote. Si de ahí en adelante el Señor Dios, por medio de su Santo Espíritu y la iglesia, te llama a hacer o a realizar un servicio más, hacerlo con amor en el corazón. Pero lo más importante es poder ser un buen
y santo sacerdote. Y por eso es por lo que nosotros tenemos que luchar, y ustedes los fieles tienen que orar por nosotros. Entonces este texto, queridos hermanos, nos dice: presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que tenemos todos nosotros que hacer, poder encarnar en nosotros la vida de Cristo. Si encarnamos la vida de Cristo, hijos, como Él vamos a sufrir por la sociedad que no quiere la gracia, por la sociedad que no quiere a Cristo Jesús, no quiere a la iglesia, no quiere la fe, no quiere absolutamente nada. Y muchas veces desde el mismo interior de la iglesia. Pero hay que seguir caminando y hay que seguir adelante, sabiendo muy especialmente a quién le estamos sirviendo. Vuélvanse a leer, hijos, esta lectura del día de hoy. Es muy linda, hijos, es muy linda. Partícipe de la gloria que va a manifestarse. Yo les exhorto, dice Pedro, sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino por generosidad, no con déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de la gloria. Somos servidores, somos trabajadores de Cristo Jesús. Por eso cuando Él llegue, Él nos regalará la paga, la salvación eterna. No solamente a nosotros, sino a ustedes. Recuerden que todos somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, y nos corresponde también la evangelización. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, se configura la fiesta de hoy. Hijos, el Señor está con los discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces comienzan los discípulos a contarle. Vea, unos dicen que Juan el Bautista, que Elías, otros que Jeremías o cualquiera de los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente todavía no conocía al Señor Jesús. No lo conocía. No habían podido caer en cuenta de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, viendo el Señor que esa respuesta no tenía nada que ver con su realidad, les pregunta ya directamente a los apóstoles: ¿y ustedes qué dicen que quién soy yo? Y ahí es donde Pedro, queridos hermanos, lanza la primer formación, o sea, la primer cátedra. Yo me atrevería a decir que en ese momento el Señor Jesús entiende que es a Pedro a quien le debe de entregar las llaves, y no a otro apóstol, no a otro discípulo. Entonces, cuando el Señor les pregunta eso, Pedro, primario, sale inmediatamente y dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el que tenías que venir. Ojo, el Señor les preguntó primero que qué decía la gente, y luego les pregunta a ellos: ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? Y Pedro no dijo: Señor, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice la gente. No. Pedro no respondió así. Pedro tampoco dijo: Señor, pues teniendo en cuenta lo que dice la gente. No, Pedro no respondió así. Hubo algo supremamente grande y especial de parte de Dios en el apóstol San Pedro, que él lo que dijo fue: tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres, con contundencia, con firmeza, no lo dudó para absolutamente nada. Esa es la base de la enseñanza de quien se sienta en la cátedra, de quien está en la cátedra de Pedro. La enseñanza es clara: el Señor Jesús es el Hijo de Dios vivo.
Él es Dios, Él es el Mesías, Él vino a salvarnos. Y eso nos tiene que quedar claro, hijos. Si la doctrina de la iglesia se basa en esa premisa, en que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el Mesías, estamos bien. Pero si mañana o pasado mañana llegara un obispo, llegara un sacerdote a decir, ¿qué va? No le paren bolas a eso. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no, eso ya está muy viejo. Además uno no sabe si Él existió o no. Cuidado, hijos, a doblar rodillas por ese sacerdote, a doblar rodillas por ese obispo, a pedirle a Dios que lo centre, que le ayude, que el Espíritu Santo llegue y lo convierta, hijos, porque la situación no va por el lado que es. El lado que es quien predica el Evangelio. Y en el Evangelio se nos recuerda que esa fue la profesión de Pedro. Y fue la forma en que el Señor Jesús dijo, este es. A este es al que hay que entregarle las llaves. Yo me imagino, hijos, que en esos momentos Dios Padre, iluminando al apóstol San Pedro, hizo que Dios Hijo supiera que ese era el vicario de Cristo, que ese iba a ser su compañero, su ayudante en esta tierra. Y por eso viene lo siguiente, es la confirmación de Pedro como el primer papa, como su vicario. Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre toda la doctrina que pongo en tu corazón, sobre todo el conocimiento que tienes de mí, voy a edificar la iglesia. Y después, más adelante, viene la confirmación de Pedro, donde le dice, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, Pedro me amas, apacienta los corderos, Pedro me amas, guía a la iglesia, y viene y le dice lo que hoy, queridos hermanos, tan especialmente nos confirma, la autoridad de Pedro y de la iglesia por medio de los obispos y los sacerdotes para perdonar los pecados. Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates en la tierra quedará desatado en el reino de los cielos, y por eso te entrego las llaves del reino de los cielos. Entonces, hijos, es muy hermoso. Esto no lo quieren entender nuestros hermanos esperados en la fe. No lo quieren entender. Pero, hijos, más claro para dónde. Solamente no lo entiende el que no quiere entender. Pero el que tiene la mentalidad abierta, el corazón dispuesto para que el mensaje de Dios se quede en él, lo entenderá muy especialmente. El Señor hoy constituye la iglesia confirmando a Pedro como su vicario, como su servidor, como el primer papa. Por eso, hijos, en esta fiesta maravillosa tenemos que orar por el Santo Padre, darle gracias a Dios por San Pedro y por los apóstoles, los discípulos, darle gracias a Dios por el Santo Padre, pedir total efusión de espíritu para el Santo Padre, pedir por los obispos, muy especialmente hoy, por Monseñor Darío, por Monseñor Luis Fernando, que está con algunos quebrantos de salud, y pedir también muy especialmente por nuestro arzobispo emérito, Monseñor Darío, que está realizando sus labores desde Medellín. Entonces, queridos hermanos, agradecerle a Dios por la maravilla y la bendición que nos regala en la iglesia y sus ministros. Les pido de todo corazón que continuemos nuestra celebración y en la oración de los fieles hagamos y tengamos firme esas intenciones. El Santo Padre, la iglesia, los obispos, los sacerdotes, y les pido de todo corazón también que oren por mí, por mi ministerio, para que cada día sea más fiel al querer del Señor y lo ame cada día más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.